El fútbol no es solo un deporte, es una metáfora de la vida, un campo de batalla emocional donde se juegan sueños, amistades, derrotas y redenciones. Y en el mundo del anime, ese deporte ha sido retratado con una pasión y profundidad que van mucho más allá del simple gol. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. A través de historias que combinan la energía juvenil, la disciplina, el dolor de la derrota y la euforia del triunfo, el fútbol ha encontrado en el anime un espacio único para emocionar y transformar a generaciones. Desde los días gloriosos de Supercampeones hasta el enfoque psicológico de Blue Lock, pasando por propuestas más tácticas, emotivas o incluso fantásticas, los animes de fútbol nos muestran que este deporte no se juega solo con los pies, sino con el alma. Cada uno de estos animes no solo se centra en el deporte como temática principal, sino que lo utiliza como vehículo para explorar emociones humanas, crecimiento personal, trabajo en equipo y sobre todo la lucha por alcanzar los sueños. A continuación te comparto un análisis emocional y narrativo de los títulos más relevantes. Es un anime legendario que convirtió a miles de niños en soñadores del balón, una oda al esfuerzo, la amistad y la gloria del fútbol. La historia sigue a Tsubasa Ozora, un niño prodigio del fútbol con una pasión inquebrantable por el balón. Desde sus primeros partidos escolares hasta enfrentar a rivales internacionales de talla mundial, Tsubasa nunca pierde de vista su objetivo, ser el mejor del mundo y llevar a Japón a la cima del fútbol. Con personajes icónicos como Genso Wakabayashi, Kojiro Hyuga y Misaki Taro, el anime construye una red de rivalidades, respetos y evolución que traspasa generaciones. Cada partido se convierte en una epopeya donde el talento se enfrenta a la adversidad. Producido por múltiples estudios desde 1983 hasta hoy, Supercampeones es más que un anime. Es un fenómeno cultural global que inspiró a futbolistas reales como Messi, Iniesta y Nakata. El manga fue creado por Yoichi Takahashi y ha sido adaptado varias veces con diferentes estilos, manteniendo siempre su esencia, nunca rendirse. Es un anime provocador, psicológico y explosivo que pone a prueba el alma del fútbol desde una perspectiva radical, el egoísmo como clave del triunfo. La historia sigue a Yoichi Isagi, un delantero con talento pero sin definición, que es convocado a un experimento nacional, Blue Lock, un encierro competitivo donde solo uno puede salir como el gran delantero de Japón. El objetivo, crear al atacante más egoísta, frío y letal del planeta. Lejos de los valores tradicionales de equipo, este anime rompe esquemas. Cada personaje representa una filosofía distinta del fútbol, el arte, la velocidad, la estrategia o la fuerza bruta. Isagi debe descubrir su verdadero yo, dejar de dudar y abrazar su ambición para sobrevivir. Producido por 8-Bit, Blue Lock destaca por su animación intensa, su tensión dramática y su visión distorsionada pero fascinante del deporte. Basado en el manga de Muneyuki Kaneshiro y Yosuke Nomura, es una experiencia impactante que divide opiniones, pero no deja indiferente a nadie. Es un anime emocionalmente inteligente que combina crecimiento personal con formación táctica de élite, mostrando el fútbol como una ciencia y una pasión. Ashito Aoi es un joven con talento natural pero sin formación, cuyo mundo cambia cuando un entrenador profesional lo descubre. Es invitado a unirse a un club juvenil de élite en Tokio, donde debe adaptarse, aprender desde cero y enfrentarse a un entorno competitivo. Lo que hace especial a Aoashi es su enfoque realista, posicionamiento, roles tácticos, análisis de juego. Pero más allá de eso, es una historia sobre humildad, esfuerzo y la capacidad de aprender. Ashito no es un genio, es alguien que se construye paso a paso. El anime, producido por Productions IG, se basa en el manga de Yugo Kobayashi y Naohiko Ueno. Su tono maduro y su enfoque técnico lo convierten en una joya para los amantes del fútbol de verdad. Es un anime que combina lo mejor del deporte con el encanto de la fantasía, donde cada jugada se convierte en una técnica sobrenatural y cada partido en una épica batalla. La historia gira en torno a Mamoru Endo,
un portero con un espíritu inquebrantable que busca revitalizar el equipo de fútbol de su escuela, el Raymond. Junto con nuevos compañeros y rivales, enfrenta desafíos que van desde torneos escolares hasta conspiraciones internacionales, todo con técnicas que desafían la física y la lógica. Aunque exagerado, Inazuma Eleven logra conectar con el espectador a través de su energía, su sentido de compañerismo y sus combates emocionales. Con múltiples temporadas, spin-off y videojuegos, se ha consolidado como una franquicia querida por niños y adolescentes. Es un anime maduro y estratégico que muestra el fútbol desde una mirada del director técnico, convirtiendo cada partido en una partida de ajedrez emocional. Takeshi Tatsumi, una ex estrella del fútbol japonés, regresa como entrenador de un equipo en decadencia, el East Tokyo United. Con carisma, astucia y un enfoque poco convencional, debe reconstruir la moral del equipo y enfrentarse a un ambiente deportivo y mediático hostil. Lejos del protagonismo juvenil, aquí se exploran conflictos de vestuario, políticas deportivas y la presión del liderazgo. Giant Killing es un homenaje al fútbol como inteligencia colectiva y estrategia emocional. Un anime para quienes disfrutan del deporte desde la cabeza y el corazón. Es una historia de identidad y redención donde el fútbol deja de ser una sombra familiar para convertirse en una pasión personal. Kyosuke Kano es el hermano menor de un famoso futbolista. Cansado de vivir a su sombra, abandona el fútbol, hasta que una entrenadora lo desafía a redescubrir su amor por el deporte. Su viaje lo llevará a formar amistades sinceras, reencontrarse con su espíritu competitivo y aprender a jugar por sí mismo. Con un enfoque emocional, Hungry Heart es menos espectacular, pero muy humano. El crecimiento de Kyosuke conecta con quienes alguna vez se sintieron opacados, recordándonos que el verdadero rival está en nuestro interior. Es una carta de amor a los chicos comunes que con esfuerzo y corazón se atreven a competir en un mundo de talentos natos. Tatsuki Tsukamoto es un adolescente sin habilidades físicas ni talento aparente, pero con una energía imparable y un deseo genuino de mejorar. Gracias a su encuentro con Jin Kazama, un prodigio del fútbol, se une al equipo del Seiseki High School y comienza un camino lleno de desafíos, lesiones y crecimiento. Days nos recuerda que no todos nacen con talento, pero sí con la capacidad de superarse. Es inspirador, sencillo y poderoso, como una historia de superación que se gana el respeto partido a partido. Es un drama emocional envuelto en una historia deportiva que combina tragedia, motivación y el legado de los sueños. Kakeru Izawa vive a la sombra de su hermano Suguru, una estrella juvenil del fútbol japonés. Sin embargo, una tragedia cambia su destino y lo empuja a perseguir el sueño de llegar al mundial. La historia explora el duelo, la culpa y la transformación personal a través del fútbol. Con partidos intensos y trasfondo sentimental, Area no Kishi aborda temas profundos con honestidad. Es una historia donde el fútbol no solo salva, sino que honra la memoria de quienes ya no están. En este video te cuento más. Es un relato honesto y conmovedor sobre la perseverancia y el deseo de mejorar frente a cualquier obstáculo. Sho Kasamatsuri es un joven que se transfiere de una escuela prestigiosa a una con menos nivel deportivo, para poder jugar y brillar como futbolista. A pesar de sus limitaciones físicas, su determinación, disciplina y amor por el fútbol lo impulsan a superarse. Este anime apela al espectador desde la sencillez y la humildad del protagonista. Whistler demuestra que el camino del esfuerzo tiene tanto valor como el del talento natural. Es un anime que da visibilidad al fútbol femenino, apostando por el talento, la lucha y el compañerismo de una disciplina muchas veces relegada. Nozomi Honda, apasionada del fútbol, se une a un equipo escolar donde todas las jugadoras buscan sobresalir y hacerse un nombre. La historia muestra rivalidades, crecimiento técnico y la constante necesidad de demostrar que las chicas también pueden soñar con jugar profesionalmente. Con personajes entrañables y un mensaje inclusivo, Farewell My Dear Kramer aporta una perspectiva fresca y necesaria al género. Es un revival moderno del clásico Shot
que explora la nostalgia desde la mirada de una nueva generación. Atsushi Kamiya, una leyenda del fútbol japonés, regresa a su antiguo colegio como entrenador. Ahí encuentra a Hideto Tsugi, un joven prometedor con un pasado doloroso y poco interés por el deporte. A través de nuevos vínculos, ambos comienzan un camino de redención y redescubrimiento del fútbol. Conectando generaciones, este anime juega con el legado emocional y deportivo de quienes alguna vez dejaron el campo y vuelven para inspirar a otros. Es una comedia irreverente que mezcla el talento deportivo con una obsesión por la limpieza extrema. Aoyama es un prodigio del fútbol con misofobia. No soporta la suciedad ni el contacto físico. Sin embargo, logra sobresalir en la cancha sin comprometer sus manías, generando momentos hilarantes, partidos ingeniosos y una galería de personajes tan excéntricos como entrañables. Este anime juega con los clichés y los rompe a carcajadas, demostrando que incluso las rarezas pueden encontrar su lugar en equipo. Es una historia cálida y familiar que muestra cómo el fútbol puede reconstruir vínculos rotos y alimentar nuevos sueños. Shuota es un niño que ama el fútbol, pero cuyo equipo se disuelve por falta de integrantes. Decidido a continuar, recluta a nuevos jugadores, forma su escuadra y busca competir a nivel nacional. Junto a sus amigos y una exjugadora profesional como entrenadora, comienza una travesía llena de esperanza. Este anime destaca por su inocencia, espíritu comunitario y su mensaje de inclusión. Es un anime que narra con crudeza y realismo el camino de un arquero que no tiene nada asegurado, salvo su determinación. Goro Kumayaga es un portero con talento, pero limitado por su baja estatura. Aún así, se esfuerza por integrarse en un equipo de élite y demostrar que su pasión por el arco vale más que cualquier desventaja física. Offside se distingue por su enfoque en el fútbol juvenil competitivo y por resaltar que la técnica, el coraje y la lectura del juego pueden superar cualquier prejuicio. Es un clásico entrañable que marcó a una generación con su espíritu de superación y compañerismo. El equipo Kickers es débil y desorganizado, pero la llegada de Kakeru Daichi, un joven con talento y motivación, cambia el panorama. Con nuevos retos y rivales más fuertes, el grupo aprende el valor de la persistencia, la unidad y la honestidad deportiva. A pesar de su estilo simple y animación modesta, Gambare Kickers tiene un gran corazón. Se convirtió en un éxito en Europa y Latinoamérica por su tono accesible y su mensaje positivo. Es una historia de integración cultural y pasión por el fútbol protagonizada por un joven japonés en tierras italianas. Hikaru Kicker viaja a Italia y se une al equipo de fútbol juvenil de una escuela local, enfrentando barreras lingüísticas, diferencias culturales y una fuerte competitividad. Aprende a superarse y formar vínculos profundos a través del deporte. Este anime mezcla lo mejor de dos mundos futbolísticos, la técnica japonesa y el estilo europeo. Su tono inspirador y multicultural lo convirtió en una joya de culto en muchos países de habla hispana. Es un anime único que fusiona fantasía, comedia y fútbol con un tono completamente distinto al resto del género. Tatsuro y su familia son arrastrados a un mundo fantástico donde el fútbol se juega contra dragones, magos y seres míticos. Para salvar a su padre, debe convertirse en un gran futbolista en un reino donde el deporte decide los destinos. Dragon League es alocado, colorido y lleno de acción. Aunque no es una representación realista del fútbol, logra capturar el entusiasmo del deporte con una creatividad desbordante. Es un anime dirigido a los más pequeños, protagonizado por un perro llamado Hidemaru, que sueña con ser una estrella del fútbol. Con partidos dinámicos y llenos de humor, este anime mezcla animalitos antropomorfos con mensajes de amistad y perseverancia. Hidemaru enfrenta desafíos tanto en el campo como en la vida diaria, rodeado de un equipo leal y entrañable. Forza Hidemaru es ideal para niños y niñas que recién se acercan al anime y al fútbol. Su tono alegre y didáctico lo hacen encantador. Es considerado el primer anime dedicado al fútbol, y su enfoque serio y pedagógico sentó las bases para los títulos que vendrían después. Kanda Aikawa es un joven decidido a convertir a su equipo en el mejor de Japón, bajo la dirección de un entrenador estricto y exigente. La serie se centra en entrenamientos duros, tácticas reales y valores como el respeto, la disciplina y la constancia. Fue emitido en 1970
Y aunque su animación hoy parece anticuada, su legado sigue vivo en cada nuevo anime deportivo que apuesta por los sueños imposibles. El anime de fútbol ha desarrollado con el tiempo una serie de tropos que, aunque repetitivos en algunos casos, siguen conectando con el público por su fuerza emocional y capacidad de inspiración. Estos elementos no solo enriquecen la narrativa, sino que permiten que cada historia tenga su propia forma de emocionar. Es un protagonista sin experiencia que muchas veces ni siquiera sabe jugar bien al principio, pero que con esfuerzo y corazón termina siendo indispensable para su equipo. Aparece con frecuencia en personajes que poseen un talento innato, pero cuya actitud solitaria, excéntrica o arrogante los aleja de los demás. El clásico grupo subestimado que nadie espera que gane, pero que gracias a la unión, el sacrificio y el trabajo colectivo logra sorprender a todos. Desde tiros que rompen el cielo hasta combinaciones que desafían la física, este tropo es especialmente notable en series como Capitán Tsubasa e Inazuma Eleven, donde la exageración eleva la emoción y la fantasía. Siempre hay un protagonista que no solo es fuerte, sino que representa todo lo que el protagonista necesita superar en sí mismo. De esa rivalidad crece el respeto, la autoconciencia y, en muchos casos, la amistad. El fútbol en el anime ha reflejado los cambios sociales, tecnológicos y emocionales del público a lo largo del tiempo. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha sabido reinventarse para mantener su relevancia y tocar el corazón de nuevas generaciones. El anime de fútbol no solo ha entretenido millones de personas en todo el mundo, sino que ha dejado una huella profunda en la cultura popular y deportiva. Estos animes no solo nos hicieron amar el fútbol, sino que nos enseñaron a creer en nosotros mismos, porque detrás de cada pase, cada tiro y cada lágrima hay una historia que nos conecta con nuestra niñez, nuestros miedos y nuestras ganas de seguir adelante. El fútbol en el anime es mucho más que deporte. Es poesía en movimiento, es esperanza, y mientras haya un balón rodando en una cancha animada, habrá una historia que tocará nuestros corazones. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides dejar un like si te gustó el video y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos. Antes de terminar, te dejo otro video que espero disfrutes. Nos vemos pronto.